Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos nuevamente a El Rumbo Post-COVID, esta serie de entrevistas con expertos, con directores, con líderes de opinión que están ayudando desde su trinchera a cambiar el rumbo de sus empresas, de sus industrias y que están ahí al pie del cañón generando nuevas oportunidades y sosteniendo la economía, ¿no? Es algo que tenemos que hacer en conjunto y justamente el propósito de esta serie es compartir perspectivas, compartir visiones para que lo hagamos en conjunto, para que logremos salir adelante y no solo sobrevivir y que sobrevivan nuestras empresas y nuestros equipos, sino que florezcamos en medio de esta crisis. Así que muy contentos de estar en el cuarto capítulo con mi gran amigo Tico Pérez Grobas. Bienvenido, Tico. Nuevamente un placer estar compartiendo esta serie contigo. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Qué gustazo, como siempre, y encantado de tener también del otro lado a una persona de la que yo he podido aprender con sus posteos, pero también con su lado humano y sobre todo un ejemplo profesional. Compartimos algunas cosas en la misma ciudad y me encantaría presentarlo así para que ustedes mismos puedan conocer mucho de lo que nos tiene que compartir Mario Ortiz. Bienvenido, vamos a darle el lugar a Mario. Bienvenido, Mario. ¿Cómo estás? Bien, Alex, bien, Tico, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. La verdad es que muy contento de hacer conversación y ver a dónde nos lleva la plática del día de hoy. Así es. Pues bueno, hicimos toda una publicación para introducirte. Para nosotros es muy importante mostrar el lado humano, el lado de lo que está pasando con las personas, lo que está pasando internamente. Y siempre partimos, pues, mirando lo propio, ¿no? El cómo estamos llevando cada uno de nosotros este tema, porque algo muy interesante es que, pues, ahora sí está democratizado, ¿no? No importa la jerarquía que tengas, a todos nos toca una dificultad específica y ha sido muy interesante el compartir estas visiones de cómo lo estamos llevando individualmente. Entonces, pues en ese sentido, ¿cómo te va? ¿Cómo va la vida en cuarentena, mi querido Mario? A eso, hoy me preguntaban con qué cerraba una conversación similar con una frase y decía, la vida sigue, ¿sabes? O sea, la vida no se detiene, la vida está avanzando con una dificultad diferente, pero si yo te puedo platicar o les puedo platicar una historia que para mí es muy relevante. Por ejemplo, mi papá es dentista en Ciudad de México. Cuando empezó todo esto, mi papá tiene 65 años, él seguía trabajando en Ecatepec, en la clínica en donde trabaja, y cuando pudimos hablar y le dije, oye, ¿sabes qué es momento de que tú salgas de ahí? Pudo irse a su casa a hacer resguardo, a estar en cuarentena. Eh, pero fíjate, hace un par de días un amigo de él de esa clínica fallece por COVID, ¿no? Eh, yo creo que la vida sigue, tenemos que enfrentarla con mucha valentía, pero a todos nos pasa, ¿no? Nos pasa estar con estados de ánimos distintos. Las primeras 2 semanas para mí era muy importante saber que mi círculo cercano estaba bien, por supuesto que la gente con la que trabajo estaba bien, porque a partir de ahí como que te liberas en la carga y sigues adelante con lo demás, ¿no? Entonces, pues somos parte de esto, no son historias ajenas, son nuestras historias y hay que aprender a manejarlas y a seguir, porque la vida no se detiene. Precisamente lo dices muy bien, Mario, y creo que el punto de vista en donde hemos coincidido con algunos invitados es que de pronto cuando estás al frente de un equipo o en tu caso al frente de muchos equipos en una compañía y desde el rol de recursos humanos, desde una dirección, tienes una responsabilidad muy grande porque, como decíamos, pues esto nos pasa a nivel personal, te pasa en lo individual, pero tienes que pensar también como empresa, como emprendedor o como director de RH, las otras familias que están viviendo lo mismo, pero que además tienes el interés de una compañía por lograr y por hacer que pasen las cosas. ¿Cómo le has hecho tú para lidiar con esa doble responsabilidad de hacerte cargo de lo tuyo y de poder ofrecer a los colaboradores también un buen escenario o el mejor escenario posible? Pues, primero, déjenme platicarles rapidísimo. Hace un par de meses estoy en esta posición. Y antes de llegar, primero pensaba mucho en mí, en mi proceso de onboarding, en cómo le voy a hacer para tomar rápidamente las riendas de este rollo. Y la verdad es que la primera gran cosa que aprendí, que pensé, es, a ver, no se trata de mí, se trata de los demás. Entonces, más bien, ¿cómo hago yo primero para subirme rápido al barco y empezar a ayudar a los que necesitan que los ayuden, ¿no? Y bajo el gran propósito y el gran privilegio de estar en una industria en donde pues, hoy somos considerados esenciales,
pero también donde tenemos líderes que están esperando mucho de nosotros, no solamente en la entrega del resultado, sino en el cuidado de la gente. Entonces, primero entender muy bien la causa, desprenderte de tus propias cosas para entonces volcarte a compartir, entender, conocer y empezar a tomar decisiones ágiles. Estar para mi equipo todo el tiempo disponible, las veces que sea necesario, porque ellos están ahorita al frente, digamos, si podemos llamarlo en el término, al frente de batalla. Entonces, ¿cómo hacemos para agilizar más las decisiones, para conversar, incluso hasta para manejar los conflictos que hay dentro de la tensión que vivimos de una forma pues mucho más empática, colaborativa y realmente práctica, ¿sabes? Ahorita no se trata de conceptos abstractos que vamos a platicar y no, a ver, vamos a hacer, aquí para salir adelante es vamos a hacer además con una intención estratégica, con una intención clara, pero lo más importante es que tienes que empezar a hacer cosas para darte cuenta si funcionan o si tienes que reconsiderar hacer algo diferente, ¿no? Me encanta que menciones esto, Mario, porque justamente contigo insistimos mucho en presentaciones y en otros lugares que hay que cambiar el enfoque de la perfección a la agilidad, ¿no? Y esta agilidad tiene que ver con ejecutar propuestas, el probar cosas y que hoy tiene que ser mucho más rápido que antes. ¿Cómo tú en tu rol de director de recursos humanos de una gran empresa, en específico ahorita vamos a hablar también de supply chain, que es una cosa interesantísima que está, me imagino, con unas dificultades curiosas, nunca antes vistas, ¿no? En el mundo. Pero este tema de la agilidad, el tema de probar cosas, a veces, mientras más grande se va haciendo una organización, me imagino que se enlentece el proceso. No es tan sencillo. ¿Cómo ha sido para ti el poder ejecutar con agilidad en tu rol y en tu nivel? Honestamente y con franqueza te digo, primero yo me quito el rol de director, o sea, eso pesa mucho ahorita, ¿sabes? Yo soy el director, no, a ver, olvídate, tú eres un miembro más de este equipo, eres un miembro más del eslabón para que las cosas fluyan. Entonces, no operas desde el rol, operas desde la contribución y desde la generación de valor, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso en mente, tú estás viendo también emerger gente que quiere sacar adelante la casta y lo que tú haces es quitarte y dejar que eso fluya, ¿no? Para mí también fue una reflexión de este día. A ver, hemos hablado tanto del agile y no sé qué. No, el agile es una actitud, es un modo de trabajo, es un modo de decidir las cosas. Y perdón, esta pandemia nos está viniendo a enseñar con golpes claros qué es lo que se requiere, ¿no? ¿Qué es lo que o sea, cuáles son el tipo de habilidades que tienes que empezar a empujar más, ¿no? Si hay una voz que quiere hablar, déjala hablar, porque seguramente tiene una perspectiva, una idea, algo que va a hacer que nosotros podamos salir adelante para cuidar a las personas que se transportan todos los días a operar en las plantas, para que estén energizadas, para que estén bien conscientes de las cosas y medidas que se tienen que hacer para cuidarse. Entonces, dale espacio y dale voz a aquellas personas que en verdad están dispuestos en este momento a hacer la diferencia y que no te estorbe el puesto, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y seguro te has de haber encontrado muy buenas sorpresas, ¿no? Gente que tú no tenías idea de que tenía ese valor, esa resiliencia, esas habilidades, que seguramente son muchas interpersonales, ¿no? Más allá de las técnicas, y que salen a relucir justamente en los momentos de crisis. ¿Cómo ha sido el ver a tu equipo lidiando con esta crisis? A mí, honestamente, te puedo decir así con mucho orgullo que ves florecer gente, que ves florecer historias, ¿no? Y desde la persona que dice, oye, yo estoy aquí para ayudar, listo, necesito que me ayudes en esto. Y entonces el tiempo de respuesta para la ayuda es inmediata, ¿no? Y se crecen. Entonces, imagínate que los primeros días tenemos que educar a la gente acerca de qué significa esta enfermedad o este padecimiento, el COVID, ¿no? Hacer infografías rápidas, traducirlas al portugués, hacer reuniones, pero que fueran casi que de un día para otro, ¿no? Y así las siguientes cosas, no se cuenta que de repente platicamos de broma que es como que tú eres el muñequito de Mario Bros y empiezas a estar en los diferentes pues mundos, ¿no? Y cada mundo te enfrenta a otras cosas, a otros dragones y a otros temas, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues aprender a usar tus recursos, buscar en donde alzar una piedra y ver que, mira, esto funciona, pues utilícelo. Ahorita es el momento de utilizar y de equivocarse muy rápido para recomponer mucho más rápido, ¿no?
Ahí está buenísimo tu ejemplo y tu analogía de Mario Bros. Y en ese sentido, se parece un poco a lo que hemos platicado. Parece que vamos avanzando en la conquista de un nuevo capítulo, de un nuevo reto, y ya tenemos nuestra florecita, nuestras bolitas de fuego, y cambia el capítulo y te vuelven a dejar sin herramientas, y además se trata de otra cosa, ¿no? Y ahora es un mundo de agua. Y entonces se vuelve un reto increíble, en donde hoy platicamos en la mañana en un webinar que estábamos dando, la posibilidad de empezar a jugar con esto, ¿no? Creo que nos lo tomamos muy en serio y es la primera vez, creo que hoy o ayer, que empezamos con este enfoque de decir, a ver, ¿qué pasaría si lo vemos ya no nada más como una prueba para detectar de qué estamos hechos, sino como un juego en donde podemos descubrir, recrearnos y regresar a la visión del niño, en donde explorar se vuelve parte de su ser. Así es, y por ejemplo también a la actitud del niño que todos los días lo enfrenta con muy buena actitud, a pesar de los berrinches temporales que haya en la vida. Para mí eso ha sido también como muy evidente. A ver, ¿por qué mis hijas tienen buen ánimo? ¿Qué hacen? ¿No? Es porque encuentran que jugar, porque ya están descubriendo cómo aprender a usar la computadora. Bueno, aquí hay que aprender a hacer muchas cosas, ¿no? Y cuando pienso en los conceptos de, oye, es post-COVID, ¿no? Ya es con COVID y va a ser así por muchos meses y quizá años, ¿no? O sea, tenemos que aprender a operar no solamente nuestro puesto de trabajo, sino nuestra vida en medio de esto, ¿no? Porque, pues, miedo hay. ¿Cómo enfrentamos el miedo, no? Qué interesante que hablas de justamente operar el tema, pero ya en la vida, ¿no? O sea, como individuos, porque si algo está claro es que las fronteras están totalmente desdibujadas. Insistimos también mucho en webinars que somos nosotros los que estamos invadiendo los espacios del hogar, ¿no? O sea, traemos todo el tema del trabajo y lo llevamos al hogar y entonces ahí genera nuevos conflictos que antes no conocíamos porque realmente era un porcentaje minúsculo de la población el que hacía home office. Y sin embargo, ahora nos enfrentamos a nuevos retos que no solo podemos enfrentar desde lo empresarial, sino que tenemos que desarrollar competencias emocionales, individuales, y que también esa frontera se desdibuja, ¿no? ¿Hasta dónde es responsable, por ejemplo, el rol de recursos humanos en este sentido? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que primero tienes que aprender desde recursos humanos a operar con más empatía, ¿no? Y eso significa que hay que contagiar también al jefe y hay que contagiar a la organización de qué significa actuar con empatía en estos momentos. Y es, escucha más, pregunta más. Tienes que darte cuenta, no vas a ser y perdón que lo diga así, o sea, el paternalismo ya se fue hace mucho de organizaciones ágiles y de organizaciones que realmente están dándole la vuelta a los temas y a los retos que tienen, ¿no? No es paternalismo, más bien es cómo hacemos juntos para generar mejor empresa, ¿no? Cómo hacemos juntos para generar una organización en donde tú te sientas tranquilo, cómodo, pero además retado. Entonces, ahorita estamos todos retados y tenemos que aprender también a integrar nuestra vida en estas nuevas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, un caso, sin decir nombres, pero colaboradores míos que me dicen, mira, yo llego con mucha emoción, mucha energía, les platico, tenemos este gran reto y sé que tú podrías ayudarme, porque ya me ha ayudado en otros retos, ¿no? Y me dice, Mario, y empezamos a aprender a platicar acerca de los tiempos de entrega, el momento de vida que tienen, las dificultades quizá con las que se están enfrentando, y me dicen, yo encantado si tú me ayudas a manejar mis tiempos de entrega. Perfecto, vamos a aprender a hacerlo, pero también te voy a aprender a decir con toda franqueza, por ejemplo, si no es momento ahorita para que tú me ayudes porque necesitas estar en tu casa, no pasa nada, no, en serio, no pasa nada, yo no me lo tomo mal, tú no te lo tomes a mal, no te sientas mal por eso, vamos a darle la vuelta a esto juntos. Entonces, desde recursos humanos es cómo generas esta conversación empática y estableces mecanismos de apoyo, pero más cuando eres tú responsable de otras personas, cómo te pones en sintonía con tu equipo para que sepan que no los vas a apretar de más, que sí estamos exigiendo más, porque esa es la condición, la condición está exigiéndonos muchísimo. Ahora, ¿cómo vamos a ayudarnos todos? Y eso es hablando las cosas que tenemos que hablar en el tiempo en el que tenemos que decirlo, más que nunca, ¿no? Bien interesante este elemento de la comunicación hoy nos reta a, por un lado, estar desde la empatía que decías, Mario, estar muy pendiente de lo que el otro dice, incluso sin decirlo, ¿no? O sea, cómo podemos ser más hábiles en leer
el cuerpo, en leer los mensajes de WhatsApp, a lo mejor no estamos físicamente, en poder escuchar el tono de voz, en verlo desde la cámara, en ese sentido, para poder ver qué otras cosas necesita, pero también volver a ser el observador de uno mismo. Yo cómo estoy hoy, ¿no? Platicábamos en la introducción acerca de la ansiedad que nosotros mismos podemos vivir, de las dificultades que tenemos, de lo difícil que puede ser un día para nosotros con presiones del trabajo, de la chamba, de la casa, de las hijas. Y en ese sentido, poder también desarrollar más que nunca la habilidad del autoconocimiento, ¿no? Y la misma empatía, poderla poner en uno mismo, aceptando que no todos los días son los mejores y que no tenemos la respuesta de la gran mayoría de las preguntas actuales. Totalmente de acuerdo. Quien las tenga, en verdad estaría mintiendo, ¿no? Ahorita tenemos más preguntas que respuestas, pero al punto de, oye, ¿qué tiene que hacer recursos humanos? Estar atentos. Yo creo que hoy para recursos humanos es un gran momento estar trabajando en lo que trabajamos. Ayer hablaba con un muy buen amigo mío que también tiene un rol de recursos humanos y me decía, ¿sabes qué, Mario? Esto es un gran reto para mí y eso me genera mucha adrenalina, ¿sabes? ¿Por qué? Porque hay muchas respuestas que no hay y tenemos que ayudar a cuidar a la gente, ayudarle al director de planta a entender cómo va a producir, tenemos que ayudarle a nuestros pares también a decirles, yo estoy contigo, o sea, hay que generar cosas con velocidad, pero hay que hacerlo. Entonces, si hoy recursos humanos hace un gran trabajo de cultura, eso va a ser mucho más importante en este momento. Es cómo te aseguras de que estás tratando a las personas como se debe. ¿Cómo te aseguras de generar los espacios de comunicación y apertura? O sea, necesitas estar escuchando a las personas y actuando con agilidad. ¿Cómo aligeras la carga burocrática en tus procesos? O sea, también en recursos humanos, en empresas grandotas, nos encanta hacer procesos así de este tamaño, cuando ahorita necesitas procesos más chiquitos, ágiles, que cubran cosas mínimas. No va a ser perfecto. En años pasados, por ejemplo, aprendíamos, oye, queremos tener toda la visión de una gran compañía, pero la agilidad de una startup. Bueno, ¿qué crees? Que ya tienes la cancha para que eso ocurra. O sea, y otra vez, necesitas hacer el cambio de mindset. Hay gente que lo puede entender haciéndolo y ella quien tienes que educarlo, ¿no? Definitivamente. Y en ese sentido, pensando en la relación de recursos humanos con los colaboradores y con la cultura, ¿cuál podríamos pensar, a lo mejor entre todos, ir haciendo esta nutrición de cómo se puede o de qué puede estar compuesto el nuevo salario emocional, ¿no? ¿Qué tiene hoy la empresa que ofrecer diferente a lo que ofrecía anteriormente? Yo creo que han cambiado en términos de la pirámide de Maslow tan básico, han cambiado las necesidades, ¿no? Algo que podía ser anteriormente aspiracional, en un sentido de pertenencia, reconocimiento, trascendencia, hoy que vemos amenazadas algunas necesidades básicas, ¿qué debería estar pensando recursos humanos hoy en ofrecer, además del tema de seguridad y salud, o acompañando ese? Mira, es que más que hacer cosas súper innovadoras, de repente regresar a los fundamentales, ¿no? Hablamos mucho de reconocer, nosotros en la compañía en Kellogg tenemos una plataforma que se implementó hace poquito que se llama Achievers, ¿no? Fue una implementación global y era chistoso cómo es que la gente quería empezar a reconocer, pero ¿qué creen? Llegó el COVID y la cantidad de personas reconociéndole al otro el gran trabajo que hacen es natural, es muy genuino, es muy sincero y la verdad es que son respiros muy fuertes para la gente para sentirse que no están solos. Otra cosa que empieza a pasar es, bueno, ¿cómo vas a generar, por ejemplo, ahorita nos sentimos cerca, aunque estemos cada quien conectados desde donde está, ¿no? Este tipo de cosas también está pasando desde el nivel global, el nivel regional. Oye, ¿cómo empiezas tú? Si antes era importante hablar con transparencia, con apertura, pues generar esos espacios ahora. Y entonces hay preguntas fuertes que tienes que aprender a contestar, pero que agradeces muchísimo que las hagan. Generar una cultura, que aquí le llamamos de speak up, es decir, que digas las cosas difíciles, porque a partir de ahí vamos a construir todos una mejor realidad, es vital. Que agradezcas, oye, es que eso me lo decía mi abuelita antes de la pandemia, pues ¿qué crees? Es súper importante si quieres generar humanidad dentro de la compañía. Y hoy está pasando una y otra vez. Eso en cuanto a reconocimiento no monetario. Y después será pensar en cuáles cosas vas a reconocer por ir above and beyond de la causa. Estamos también pensando, porque hay mucha gente que realmente está sacando la casta, está
haciendo cosas extraordinarias además de agradecérselos, tienes que hacerlo también de forma muy concreta, ¿no? ¿Qué otras cosas? Oye, espacios de trabajo, espacios de trabajo ya, eso es un reto, es una situación bastante importante, pues donde tenías antes a 10 ya no vas a poder, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Las empresas tendremos que garantizar que en los espacios igualmente cuidas a las personas cuando sea el momento de regresar a su trabajo en oficina, ¿no? Incluso vas a tener que flexibilizar muchísimo más, mucho más, el home office, los esquemas flexibles de trabajo. O sea, eso sí nos va a retar muchísimo la creatividad y la puesta en marcha de los planes hacia adelante con las personas, ¿no? Y yo creo que otra cosa que es vital, y que siempre decimos, pero que aquí hace distinción, es que tengas un buen jefe. Oye, pues suena a utopía, pero tenemos casos donde en verdad vimos cómo se elevó el nivel de liderazgo porque fueron muy valientes, porque se pusieron al frente de las personas, porque se sintieron acompañados y respaldados para hacer en ese momento una decisión difícil o una conversación que tenían que hacer. Y eso genera también que las personas empiecen a comprometerse más contigo. Entonces, necesitamos descubrir a esos grandes líderes que se están formando hoy, aprender mucho de ellos, qué fue lo que pasó en ese momento de gran reto personal, qué fue lo que fue su disparador para enfocarse y hacer la decisión, y después empezar a educar a los demás en eso, porque no a todos les está tocando el mismo nivel de enfrentamiento frontal con las cosas, ¿no? Hay quien vamos desde quizá un poquito más lejos y otros un poquito más lejos, pero tenemos que ir a aprender a contar esas historias, descubrir aprendizajes y ver cómo hacemos para cultivar esa nueva sensación de, bueno, ese nuevo modo de liderar, ¿no? Me encanta. Sin duda, nosotros hablamos e insistimos en este nuevo líder, ¿no? Y no es un líder alienígena, es realmente un líder que contacta mucho más con lo humano, ¿no? Es justamente el líder que se convierte en alguien profundamente humano, el que va a ayudar a que todos en conjunto salgamos adelante más rápido, que probemos estas cosas más ágilmente. A mí me encanta esto que mencionaste sobre esta cultura de speaking up, ¿no? O sea, de levantar la mano y de poder decir yo varias cosas, ¿no? Yo lo hago, yo puedo, a mí me gustaría intentar, pero también este speak up tiene que ver, o es como una pregunta para ti, ¿no? Esto es un error, esto no lo debemos hacer. Creo que va hacia los dos lados y es muy importante en las culturas organizacionales cuando hay esta sensación de apertura de que sí, puedo levantar la mano para lo positivo, pero también para lo que quiero que cambie, para lo que siento que no está funcionando. Y en estos momentos necesitamos un aprendizaje tan ágil que mejor es valernos de todas las visiones que tenemos alrededor y que todos puedan pues decir, ok, a mí no me parece que lo hagamos de esta forma. La pregunta para ti sería, ¿cómo nutrir esta habilidad? ¿Cómo regarla justamente en el campo de la cultura organizacional para que florezca algo interesante? Mira, nosotros, y es aprendizaje sobre la marcha, perdón que sea tan coloquial en eso, pero se generaron equipos de trabajo de manera rápida para abordar este tema, así en muchas otras compañías, pero nosotros vivimos la creación de equipos de trabajo, ¿no? Y claro que al principio fue, oye, hay tensión en esto, hasta que volvimos a reconvenir y decir, a ver, sí va a haber tensión, pero yo necesito escucharte y tú necesitas escucharme, porque si no nos escuchamos y sabemos que estamos luchando por la misma causa, va a ser muy difícil que lleguemos al siguiente nivel de decisión. Entonces, uno de los temas es, genera equipos ágiles, sí es muy importante, no te desgastes en metodologías, empieza a enfrentar los temas y una vez que los enfrentes y entres a los conflictos, resuelve que estamos todos juntos metidos en este mismo ajo, estamos aprendiendo que es algo que es bien diferente. Cuando todos entendemos en el equipo que es algo nuevo, que es diferente, pero que requiere una decisión con la poca o mucha información que tú tengas, hágale. Ya cuando empiezas a actuar, entonces, ¿cómo te haces de la información luego para saber si lo que hiciste está funcionando o no? Entonces, esa agilidad es la que tenemos que empezar, pues primero a vivir y a conversar. O sea, conflictos hay, sí, pero si tienes un marco de conversación, te ayuda mucho. Y entonces tú empiezas a escuchar en las diferentes decisiones o modo de trabajo que tenemos. Es muy bien, a ver, ¿qué piensas? No estoy de acuerdo, esta es mi opinión, ¿ok? ¿Cuál es la decisión que hay que tomar? Esta.
pero y además son reuniones, ¿sabes? De media hora, o sea, no puedes hacer reuniones extensas porque hay muchas cosas que se tienen que decidir, ¿no? Okay. Entonces métete, porque si tú lo ves de lado, vas a ver que pareciera que no está pasando nada, pero los que estamos metidos en esto es solamente metiéndote y hablando las cosas. Oye, justamente Mario, en eso hemos escuchado de algunas organizaciones que se están haciendo mucho más horizontales, ¿no? Que esto está rompiendo muchas jerarquías, que está rompiendo ciertas comodidades, ¿no? Que la estructura se vuelve mucho más uniforme. Y en casi todas las organizaciones hay tres grandes categorías o tres grandes grupos, ya no a nivel jerárquico, sino por el lugar físico en el que están trabajando. Y tenemos el grupo que está en home office, el que va a un esquema mixto y los que están en la planta, ¿no? Los que están ahí en el campo de batalla precisamente. Y cada uno de estos tres grupos enfrenta necesidades distintas. A, así como de bote pronto, vemos que la gente que va a la planta está en su prioridad emocional y mental en temas de seguridad, de protección, de cuidar los traslados, de que su compañero no lo infecte, de que no haya o que haya las medidas necesarias de seguridad y el reto que implica para muchas empresas luego que la gente misma lo use, ¿no? Vemos que ahora las empresas están empujando a proteger a la gente, pero la gente no se pone el cubrebocas, no se pone su máscara, en fin. Y del otro lado del home office también están viviendo una transición de otros retos, ¿no? Que dicen, a lo mejor están un poco más seguros de no estar infectados, pero están viviendo toda esta otra parte donde ven amenazada la salud mental en vez de la física. En tu experiencia en supply chain, ¿cómo ves estas tres dimensiones? Buena pregunta. La verdad es que quizá ya lo describiste bastante bien, ¿no? En las plantas, por ejemplo, ¿qué fue qué fue el gran mandato para todos nosotros? Primero, cuiden a las personas, eso es clarito. La primera cosa es cuida a las personas y luego cumple con tu plan de producción porque es vital en este momento, ¿no? Y es tan vital porque se necesitan nuestros productos afuera, punto. O sea, hoy también nuestra gente, la gente, nuestros consumidores están sabiendo que pueden contar con nosotros y ese es un gran motivo para nosotros para hacer cosas. Ahora, necesidades claramente, o sea, nosotros primero, al cuidarte, requerimos hacer todo lo que necesitamos hacer dentro de la planta para establecer los mecanismos, protocolos, equipos de protección personal requeridos. ¿Qué retos tenemos? Por supuesto, el reto de educar consistentemente, de aplicar medidas donde sea necesario para que la gente logre utilizar pues, el equipo de protección personal, cumplir los protocolos, pero la otra también es respaldarte de tu cultura, porque si no, la verdad, se reta muchísimo más. La gente no te entiende, la gente empieza a decir, oye, no está pasando nada, no, sí está pasando y tienes que estar cerca. Los líderes intermedios tienen que hacer una gran labor porque también están ahí. Entonces, ¿cómo es que también empoderas a los líderes para hacer lo que tienen que hacer? Y la gente que está en esquema mixto saben que tienen un pie en la planta, que pueden salir y llegar, pero también cuando llegan se ponen todo, no solo el equipo de protección personal, sino la actitud de ayudar a que esto se facilite, ¿no? Son como facilitadores de procesos, facilitadores para la gente que necesita entregar pues el plan de producción. Ahora, la gente en home office también pasa por periodos muy importantes de ajuste, sobre todo hoy, por ejemplo, ya hasta nos sentimos mal de llegar un minuto tarde a la siguiente junta. Y son juntas tras juntas, ¿no? Es cómo empezamos a entender a qué sí entro, a qué no entro, en dónde delego, en dónde sigo adelante. Y ese es el tipo de cosas que cada uno va a tener que hacer. Pero mira, la gente en home office, al menos lo que yo he visto desde mi experiencia en Kellogg, está haciendo lo más que puede por liberar carga para que los que hoy necesitan una decisión más ágil la tengan. Están conectando mejor y más rápido, pues todo el negocio. O sea, lo que tú estás haciendo en compras, por supuesto que ayuda muchísimo mejor al proceso, pero también ayuda a que nuestro producto llegue al anaquel. Entonces, están pasando tantas conversaciones y estamos viendo claramente que nuestra contribución genera algo. La verdad es que la gente empieza a decir, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está haciendo un buen trabajo? Por supuesto, nada es perfecto, no podemos decir todo está, no es miel sobre hojuelas, no es miel sobre hojuelas. Tenemos mucho trabajo que hacer, pero lo que sí noto es líderes muy humanos a nivel equipo de liderazgo. Noto también una gran pasión y disposición por entregar las cosas y eso contagia a los demás.
noto el gran respeto que estamos ganando todos hacia nuestra gente de planta de ventas y cómo decimos, cómo ayudamos. Esa parte de cómo ayudamos está siendo cada vez más evidente y cada vez más personas están encontrando la manera de meterse a eso y hacerlo más rápido. Pero, ¿qué crees? También tenemos el reto todos, los de home office y todos los demás, de pensar en qué va a seguir para adelante con nosotros, ¿no? Y con la industria y con nuestros clientes. Entonces, Exacto. como reto es emocionante, por supuesto es muy retador, da miedo, pero pues tenemos que estar ahí para ayudar, para facilitar las cosas y para juntos ir resolviendo este gran dilema que vivimos todos, ¿no? Es muy interesante todo lo que mencionas y bueno, también muy valioso todo lo humano y a mí me gustaría también llevarlo hacia otro aspecto, que son dos cosas, ¿no? Bueno, tú estás mirando esto que es altamente técnico, que es la cadena de suministro de una ¿Mm? empresa muy grande, ¿no? Me imagino que debe de haber unas dificultades técnicas sumamente interesantes y más ahora que tenemos que agregarle este tema de cuidar a cada colaborador, ¿no? Porque antes era, bueno, sube, empaca, haz rápido y mientras más rápido mejor y listo, pero ahora es todo el cuidado que debe de tener el personal y que siga siendo, ¿no? Que lo mencionaste hace un momento. Y en ese sentido me gustaría que habláramos sobre los planes de continuidad del negocio, ¿no? El famoso Business Continuity Plan, que ahora, a 2 meses de iniciar la pandemia, pues ya son distintos. O sea, si es que había uno, me imagino que en Kellogg, por ser una transnacional tan grande, pues había algún Business Continuity Plan, pero realmente nadie estaba preparado para esto. Lo que nosotros estamos viendo también ahora es que ahora viene otra curva, ¿no? Ahora viene otra necesidad de hacer otro business continuity plan post-COVID, justamente, ¿no? Es qué vamos a hacer con el negocio, cómo vamos a funcionar adecuadamente. Y más que detallarlo, a mí me gustaría preguntarte cuáles consideras que son las claves que debemos de mirar al elaborar o al pensar en esta perspectiva hacia adelante a nivel negocio. Pues mira, me voy a empezar a decir lo que pienso de bote pronto. Primero, tienes que tener a las personas correctas haciendo ese trabajo de entrada. O sea, no puede simplemente opinar cualquier persona. O sea, tienes que tener en verdad el talento correcto hablando de eso. Ahora, al punto, la fotografía que tú habías tomado hace un año, hace un trimestre, es bien diferente a la fotografía que estás visualizando. Incluso la fotografía que pudieras tener de tu demanda, de tu tipo de cambio, etcétera, está muy poco clara. Entonces vas a tener que empezar a enfrentar eso con best guesses, ¿no? O sea, los mejores escenarios posibles. Y vas a tener que aprender a vivir con ello y ajustar lo más rápido posible el plan. Entonces, también pienso que el tema de colaborar distinto se va a dar. Entonces, ¿cómo desde tu Business Continuity Plan vas a tener que incluso pensar en colaborar con quien no solías hacerlo? Siendo Kellogg, siendo cualquier otra compañía, ¿no? Vas a ir contracorriente. Entonces, ten a los mejores haciendo ese trabajo. Intenta visualizar como puedas. Hay mucha información en el mercado, hay muchos asesores, empresa, pero no va a ser perfecto. O sea, no va a ser perfecto y tienes que vivir con la imperfección y con la exigencia del mercado. O sea, el mercado va a reaccionar como va a reaccionar y también tienes que tener los planes y la agilidad para ejecutar lo que necesites ejecutar desde el punto de vista de decisiones de cómo vas a reajustar la cadena. Por ejemplo, ahorita estamos aprendiendo muchísimo y desde antes, ¿no? Oye, el Big Data es importante, pues ¿qué crees ahora es más? Porque predecir la demanda es horrible. O sea, me refiero, yo estoy en RH, a mí no me toca, pero yo veo cómo es el show, ¿no? Entonces, tener más elementos de decisión es bien importante. Entonces, cuando hablas del digital transformation y esas cosas, pues, ¿qué crees? Ahorita tiene que estar, pero no como un nice to have, ¿no? Si no lo tienes, es muy posible que en el futuro se te complique más el partido, ¿no? Eh, por supuesto, tienes que hacerte preguntas que antes no te hacías y no podría, pues, enlistar algunas, ¿no? Oye, ¿quién? Y escuchaba a alguien, fíjate, en una conversación con gente del tech, alguien de una empresa alemana, llega su EHS manager y le dice, ¿qué crees? Hay que preparar la planta para una pandemia. Y nos lo platicó además riéndose, ¿no? Porque ninguno dijo, ok, eso que estás diciendo es muy importante. Nadie lo dijo. Entonces hoy tienes que incluso escuchar las ideas que te parecen raras viniendo de alguien súper raro. Claro.
No, escúchalo, porque no sabes si eso también puede sumar a lo que tú necesitas hacer, ¿no? La otra es, nosotros tenemos un marco de referencia muy claro, empujado desde el presidente de la región, que es estrategia, estructura, gente, ¿no? Pues tienes que tener tu business continuity plan con todos los elementos que eso tenga que tener, y después cómo lo vas a poner a ejecutar en la realidad, ¿no? Pues, oye, planteate, si son equipos ágiles, si son, necesitamos hacer un equipo aparte para visualizar otro reto que estamos viendo y que es clave activar y considerar, bueno, pues, ¿qué crees? No te tardes mucho porque es importante hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué elementos de diseño organizacional también vas a impactar? Pero, digamos, son muchas cosas, ¿no? Pensando en esto que dices, en donde Big Data, la inteligencia artificial, el tema de estar abierto a otros datos, incluso hablas de escuchar a los locos, a los raros. ¿Qué puedes compartirnos acerca de las nuevas formas o herramientas que tienen las empresas o recursos humanos para poder ir a conocer mucho más a la gente en una velocidad y un ritmo mucho mayor? Porque como decíamos, la foto que sacamos en el último clima organizacional hoy no nos sirve de nada. La última evaluación de desempeño hoy tampoco sirve de nada. ¿Qué podríamos hacer o qué conoces que pueden hacer las empresas para tomar la temperatura o el pulso de su organización, de su gente, para que durante el COVID y para poder empezar a trazar semanal, quincenal, mente algunos proyectos que generen bienestar? ¿Qué sabes de People Analytics? ¿Qué se puede hoy recomendar a las empresas para que puedan tener ese censo de la gente? Mira, voy a tratar de contestar con un par de cosas que me haces pensar. La primera es, para estar cerca de la gente no requieres demasiado. Primero requieres la voluntad de hacerlo, porque ya tienes tantas cosas tan sofisticadas como menos sofisticadas. Pero entonces, primero, si en verdad necesitas estar cerca de la gente, primero ponlo en un plan y hazlo. Ya después sofisticas la herramienta, pero puede ser desde la llamada, el WhatsApp, eso, Okay. hasta Survey Monkeys. Por supuesto, sí, va a seguir habiendo pulse surveys, ¿no? El tema de cómo tomas el pulso de la organización de manera rápida, porque se requiere con agilidad saber qué está sintiendo la organización. También hay metodologías para ello, ¿no? Acabo de conocer una que se llama, creo que se llama Menti, ¿no? Que es, tú llegas rápido y te genera mapas de palabra alrededor de ciertas preguntas que tú haces y pueden ser preguntas de emociones y esas cosas también ayudan. Pero te digo, mucho es la voluntad, porque si tú tienes, por ejemplo, una sesión de comunicación, un town hall y utilizas la virtualidad, la primera cosa que tú puedes hacer es preguntar cómo están hoy y escuchar. Es lo primero que puedes hacer. Oye, y escuchas y anotas eso que escuchas. Y después lo llevas a una siguiente sesión y haces algo con eso. Oye, ¿quieres tener un repositorio? Bueno, eso es sofisticar el tema. Ahorita la gran necesidad es escucha a su gente y haga algo con eso que escucha. Que no se vale simplemente dejarlo pasar. Tienes que asumirlo, interpretarlo, ver cómo lo puedes operar y si es escalable. Eso, la creatividad es lo que se usa. Lo demás es, va a estar lindo, estaría padrísimo tener miradas super user-friendly que te ayuden y eso está muy bien, pero para el momento en el que estamos hoy viviendo, eso sería sofisticar demasiado la necesidad que hay que atender con urgencia, ¿no? Perfecto. Ligado a eso, estoy pensando entonces en la manera en que recolectamos la información de la gente para poder servirles como RH, ¿no? Viene el otro lado, cuando escuchamos a la organización, cuando escuchamos la filosofía, cuando podemos conectar con el propósito. Alguna vez platicamos tú y yo acerca de Simon Sinek en la última vez que platicamos. Y entonces, ¿cómo podríamos decir hoy? Porque está bien padre las conferencias, las TED Talks y todo súper como emocional, aspiracional, pero creo que este es el momento en el que hay que ponerlo en práctica, ¿no? O sea, todo esto que nos tardamos en muchas organizaciones y recomiendan muchos libros de diseñar tu propósito, tu filosofía, tu causa, tus valores, hoy, ¿qué nos podrías compartir de cómo ese propósito sigue siendo vigente o más vigente que nunca para poder conectar con la gente? Pensando en lo que decías, siendo una industria esencial, resulta, por un lado, parece motivador de decir, oigan, nos ponemos en riesgo, vamos a conseguir esta misión juntos, vamos a ser héroes juntos, porque hay que alimentar a los niños de México. Y en ese sentido, hay un
una razón más grande que ir por una quincena o ir por el cheque semanal. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo implementan en el día a día en tu experiencia, en tus equipos? Pues mira, yo te diría, no hay un plan para eso, pero lo que sí creo que hace mucho clic, al menos en la pregunta que tú me haces, es ¿en qué lo queremos nutrir a las familias para que puedan crecer y prosperar? Eso nada raro. ¿Hoy qué crees? Hoy resuena. Sí. Hoy resuena. Hoy es el momento de que si tú estás en mi compañía o en nuestra compañía en Kelo, te pongas frente al espejo y digas, ¿qué crees? Hoy estamos haciendo eso más que nunca. Sí. Y entonces tú ya verás cómo administras eso en tu vida personal y en tu vida pues, profesional, ¿no? Hace poquito estaba terminando de leer un capítulo de Conscious Capitalism. Ajá, buenísimo. De 3 temas, ¿no? De la mirada de la persona alrededor de lo que es el trabajo, el sentido del trabajo. Entonces, rapidísimo les platico. La primera mirada, y creo que es súper clara, quizá cuando tú inicias tu carrera, es la mirada transaccional. Yo trabajo porque me pagan, ¿no? Yo entro al trabajo por recibir algo a cambio. La segunda mirada es la mirada que tú tienes también en ciertas etapas de carrera con la ambición que es, yo estoy trabajando porque quiero desarrollar mi carrera y llegar lo más alto que pueda. Esa es la segunda mirada y muchas personas también nos quedamos quizá ahí estacionados en algún tiempo de nuestra carrera, pero hay muchos que se quedan ahí estacionados, pero por mucho más tiempo, ¿no? Y la tercera es tu trabajo como un llamado. O sea, si tú entiendes que es tu trabajo como un llamado, entonces empiezas a voltear a ver qué está haciendo tu empresa, qué se dedica, con qué personas, hace sentido contigo, y eso te da una sensación de querer contribuir todavía más y en verdad de apropiarte no solo de tu labor, sino del apoyo que puedes dar más allá, ¿no? Y no callarte cuando sabes que hay ideas que puedes poner sobre la mesa para que tu negocio sea un mejor negocio y para que tú seas un mejor profesional. Entonces, hoy es momento, creo que, de hacerse esas preguntas. A ver, no sigas todo el playbook o no sigas todo, a ver, ahora sí el término de hackear, ¿no? Conecta el propósito de tu compañía con el tuyo y ve si hacen sentido o no. Y si hacen sentido, échale muchísimas ganas, porque lo vas a disfrutar mucho más, ¿no? A mí me encanta que toques este tema del propósito y me gustaría conectarlo a hace un momento en la conversación en el que hablaste de tener a las personas correctas, ¿no? Porque cuando tú aclaras tu propósito como empresa y defines las estructuras y las estrategias que necesitas en este momento de crisis, entonces surge de inmediato qué tipo de personas necesitas, ¿no? Tal vez estás locos, necesitas más locos que estén enfocados en transformación digital, por ejemplo, que no tenías antes, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarte desde el rol de recursos humanos sobre el nuevo reclutamiento, los nuevos procesos de onboarding, las nuevas prestaciones, ¿no? O sea, seguramente surgirán roles que antes no existían o necesidades de roles que antes no habíamos imaginado, ¿no? Roles de innovación, roles de tecnología, roles mucho más digitales que no van a estar presentes, a los cuales no se les va a poder hacer el onboarding como lo teníamos planeado antes de, ¿no? Hola, bienvenido, te damos la bienvenida a tu lugar con tus cosas, ¿no? Esas cosas ya no existen, ya no les, o al menos hoy y durante unos meses no van a existir y sin embargo, algunas empresas están perdiendo gente, pero otras están también reclutando cierto tipo de perfiles. Me gustaría que nos contaras tu perspectiva al respecto, cómo está cambiando, qué cosas están sucediendo y cómo lo ves durante unos 2, 3 meses hacia adelante. Mira, nosotros estamos aprendiendo. Igual, nada está escrito sobre piedra, pero estamos aprendiendo haciendo, ¿no? Y desde Global, igual, o sea, hay que primero saber que en una compañía como esta hay gente que está pensando en eso también. Y hace un tiempo hablábamos, oye, la virtualidad, y no es algo nuevo, ¿sabes? La virtualidad en el onboarding. Bueno, ¿qué es lo esencial? Ahorita sí es, ¿qué es lo esencial? Quita la paja, ¿qué es lo esencial? Y cómo lo haces interactivo y además profundo. Entonces hay equipos también aquí que trabajan en eso, lo están haciendo muy bien y están recibiendo mucho reconocimiento por cómo lo hacen, ¿no? Tienes que ser creativo. Por ejemplo, hemos tenido la incorporación de un par de ejecutivos a nuestra compañía esta semana. Bueno, ¿cómo les haces llegar lo que necesitan para trabajar? Pues tienes que ser muy detallista para que eso suceda. ¿Cómo haces para que esas conversaciones que tienen que tejer de manera inmediata para establecer prioridades las hagan, ¿no? Ahora, ¿cómo reclutas? Pues hay tanto ya escrito en eso que otra vez tienes primero que pensar qué necesitas. Y la gente que necesitas a veces no está permanentemente en las redes sociales, ¿sabes? Incluso ni siquiera están pensando en buscar trabajo.
Entonces, ¿cómo es que tú vas a empezar a conectarte con ese talento que vas a requerir para transformar tu organización, para operarla con un nivel de experiencia importante? Y para eso también hemos hecho mancuerna con gente muy, muy valiosa que en algún punto valdría la pena que inviten, se llama Juan Valles. Juan Valles nos está ayudando muchísimo a repensar la manera de reclutar. Y creo que el equipo está asumiendo estos retos con muchísima prestancia. El gran reto es cómo vas a encontrar a aquellos que no están necesariamente en las redes, sin desechar, por supuesto, al gran talento que está en las redes, ¿no? Pero, ¿qué vamos a requerir? Pues gente que sepa hablar bien de datos y analíticos y que además aprenda y que hable muy bien el lenguaje de negocios. Vas a requerir gente que te ayude a transformar la compañía. A nivel global, por ejemplo, se acaba de abrir una gran oficina de change management, ¿no? Para un proyecto transformacional. O sea, eh, ¿por qué? Porque se requiere. O sea, ya no es, mira, es muy lindo y somos súper innovadores. No, lo necesitas. ¿Por qué? Porque es el momento de poner foco en ello, sí en la entrega, pero también en cómo vas a hacer para responder esos grandes retos que todavía tienes y que te impiden llegar quizá al siguiente nivel o afianzarte en donde quieres estar, ¿no? Oye, aprovechando este tema que está buenísimo y ligándolo con una plática ayer con los que están por graduarse del TEC de Monterrey, preguntaban muchísimo, oye, ¿cómo hacer para, con todo este cambio, ir a buscar chamba? Entonces, por un lado te pongo ese, ¿no? ¿Qué recomendaciones a los jóvenes, esos que no nada más no están en las redes, sino que no tienen un currículum atractivo, ¿no? Pero hoy posiblemente son esos jóvenes los que van a responder estas preguntas que nosotros más grandes no sabemos, por un lado. Y la otra, se abre un tema bien interesante en el aspecto de atracción y de selección de talento. Hoy el desempleo ha crecido de forma inédita. Esto ha hecho que haya muchísimo talento, más talento que nunca en el mercado, incluso más barato que nunca para poder atraerlos a los nuevos proyectos. Desde el lado, o sea, como desde el lado de RH, ¿qué podemos analizar, qué podemos concluir al respecto hoy que el mar o el río está lleno de peces más grandes que nunca? Híjole, pero primero voy con la de los jóvenes. La primera a ver, si eres joven y estás recién graduándote, primero asegúrate de entender muy bien qué tipo de organización es a la que quieres entrar. O sea, de entrada, o sea, si tú no tienes claro eso, los siguientes pasos que des van a estar yendo hacia una dirección que no quieres. Entonces, haz la tarea. Hay mucha información también en Internet para hacer una buena tarea alrededor de esos asuntos. La siguiente es descubre cuáles son tus 3 habilidades más importantes, o sea, qué tienes para ofrecer. Si no es la trayectoria, son tus habilidades. Y a veces a los chavos jóvenes les preguntamos esto y es muy difícil que lo articulen con mucha claridad. A los que les va bien, y lo he notado, es aquellos jóvenes que en verdad hacen un buen storytelling, no porque saben hacerlo, sino porque realmente lo sienten, ¿sabes? Y porque cuando lo transmiten es muy, muy claro lo que saben hacer, aunque no tengan la experiencia que va a resultar quizá cuando se enfrentan a un puesto. La otra es, en este caso sí funciona que te metas a las páginas de carrera de todas las empresas a las que tú hayas decidido, pero date el tiempo de incluso también de ver qué quieres entregar como tu principal marca personal. O sea, ahorita no es marca profesional, es tu marca personal y que sea claramente dicha, ¿no? Ahora, pues sí, desafortunadamente estamos en niveles muy, muy altos de desempleo y hay muchos buenos profesionales, ¿no? También, pues, todas las compañías va a ser muy difícil que absorban a todos ellos, ¿no? Entonces, estaba escuchando a Salvador Alba justamente esta semana y decía, bueno, hoy hay 37% de freelancers, bueno, los freelancers van a aumentar. Entonces, ¿qué vas a hacer tú para que eso que tú sabes hoy como profesional, si hoy no tienes una oportunidad de recontratarte, o sea, qué sí sabes hacer y cómo te vas a autoemplear en este momento, ¿no? Plataformas como Upwork en Estados Unidos, bueno, ¿quién va a ser el siguiente gran creador de Upwork en México o en Latinoamérica? Porque necesitamos también ayudarles a tener estos mecanismos de conectarse rápido con el fisco para hacerlo bien hecho, o sea, no para, oye, págame, pero no me pidas un recibo, etcétera. No, a ver, hay que hacerlo formalmente, pero podemos aprender de lo que sí está pasando en otros lugares para tratar de integrar un equipo que lo logre conectar rápido, ¿no?
las empresas que tendremos que aprender de manera mucho más rápida. Hay organizaciones que lo hacen muy bien, Unilever es un caso de ellos, donde incluso utiliza diferentes formas de contratación y una de ellas es el freelancing, ¿no? O sea, ellos pueden ir con un grupo simplemente a través de un reto y ese reto es desde la creación de una página de internet hasta la documentación de contratos legales en alguna plataforma que ellos administran, lanzan el reto y entonces los contratan. Yo creo que en el futuro más empresas vamos a ver si esos esquemas se adaptan a lo que nosotros necesitamos, ¿no? Pero pues todavía mucho que pensar alrededor de ello, aunque sí es que hay gente que ya lo está haciendo, ¿no? Definitivamente ahí queda un camino grandísimo. A mí este fenómeno de contratar a la gente por proyectos, por retos, me parece, y yo anticipo que ese va a ser uno de los grandes cambios, uno de los grandes rupturas de paradigmas, va a ser esta necesidad de no contratar a la gente. Este contrato fijo ya no va a existir. Este asunto de ver posiblemente a un colaborador como parte de la nómina, que tenía como ventaja la adaptación en el proceso de inducción, que pudieran captar todo para después ejecutarlo, pero también hay muchas evidencias que muestran que el rendimiento de una persona se eleva los primeros meses o los primeros 2 años, pero luego decae. Entonces, ¿cómo poder hacer para que la curva de adaptación y de aprendizaje se acelere en los nuevos ingresos, pensando en proyectos o gente que entre directo a la compañía? Y luego, ¿cómo poderlo soltar? Y que si se libera otro reto, bueno, pues adelante, ¿no? Pero uno de los grandes limitantes de las empresas en general es que se abre una cajita en el organigrama, atraen a la persona, la contratan, logran ese reto y luego dicen, bueno, ¿qué más le pongo a hacer? Porque eso ya lo conquistó. Y creo que eso lo dábamos por hecho y hoy ya no va a ser así. ¿Qué cosas ves, Alex, tú en ese sentido de lo que viene como retos en el mercado laboral? Sí, bueno, sumamente interesante. Gracias, Tico. Y bueno, también para hacerle pregunta a Mario. em, o- Tenemos a esta fuerza laboral muy joven, como tú decías, que está altamente capacitada, o sea, que vienen de universidades como el TEC de Monterrey, como la Anáhuac, la Ibero, o sea, las universidades top, que se enfrentan a este escenario altamente complejo en el cual no están las posiciones de fácil acceso. Yo creo que una de las claves fundamentales es que necesitamos, como tú bien lo decías, Mario, replantearnos qué queremos mostrar. Creo que el currículum es ya una cosa también, uno de los manuales del pasado, y vamos a tener que, desde el principio, cuando estamos en la carrera, cuando nos estamos titulando, empezar a nutrir nuestra marca personal con diferentes cosas, ¿no? O sea, incluso ya los directores que están más posicionados como tú, tal vez, Mario, seguramente te metes a ver las redes sociales, te metes a ver videos, seguramente tienes por ahí algún influencer que has seguido en algún momento, porque así es la cultura de nuestra realidad en este momento, ¿no? Entonces, una de las claves es que nos convirtamos o tendamos también a convertirnos en influencers de alguna u otra forma, a convertirnos en expertos, al menos desde lo que mostramos, ¿no? Ese va a ser nuestro currículum. ¿Qué mostramos al exterior? ¿Qué ponemos en Internet? Porque a partir de eso vamos a poder decidir. Esa es una. Y la otra es cómo podemos realmente agilizar nuestros propios procesos de nuestras habilidades, ¿no? O sea, posiblemente, no sé, entre a Kellogg's con un tema digital y sé que eso va a durar 2 meses, entonces voy a tener que adaptarme a la cultura por 2 meses y yo mentalmente voy a tener que estar preparado para adaptarme a una cultura nueva por proyecto. Y eso es altamente complejo, pero también va a ser una habilidad del futuro, ¿no? La adaptabilidad profesional, el saber que nuestro bagaje va a seguir contando, pero que también vamos a tener que cambiarlo cada 3 meses, por ejemplo, ¿no? Y que eso va a ser la nueva normalidad. No sé, ¿qué opinas tú, Julio? Ya, sí, hay gente que me inspira, la verdad, y para contestar tu pregunta, ¿no? La primera es, a ver, hay un chavo, Diego Lainez, que tiene una plataforma que se llama Dare to Learn, ¿no? Y su gran, al menos lo que yo entiendo, el gran propósito es cómo le va a ayudar a la gente a desaprender para aprender más rápido. Tal cual, lo entrevisté hace poco. Y eso es una realidad. O sea, nosotros en Kellogg tenemos una competencia que se llama Nimble Learning, aprendizaje ágil. Oye, pero ¿quién aprende ágilmente? Quien tiene la curiosidad. Si no tienes curiosidad para aprender, es muy difícil que te pongan todos los escenarios enfrente de ti, no vas a escoger ninguno, güey. Te van a decir, mira, aquí puedes aprender esto, puedes hablar con tal persona, puedes meterte a este proyecto,
pero si no tengo la curiosidad, no, entonces, ¿tú qué vas a hacer para despertar tu curiosidad en este momento donde la adaptación es clave? Si tú no tienes curiosidad, es muy difícil que te adaptes. ¿Por qué? Porque no te documentas, porque no intentas, porque no haces cosas. Entonces, esa por un lado. La otra es, oye, sí, yo soy el PhD fulano de tal, sí, pero si te estorba, quítatelo. Tienes que aprender otras cosas. O sea, en verdad, si hay cosas que te estorban, yo les hablaba, oye, a mí de repente me estorba el director, no sé qué, pues, ¿sabes qué? Gracias, yo reconozco pues la oportunidad, pero no te puede estorbar ni el puesto ni lo que sabes, porque tienes que aprender cosas que no sabes. ¿Crees? No hay muchas incógnitas todavía. Entonces, mientras tú sabes, logras mantener claridad de que mientras más curioso, mejores respuestas vas a tener y un montón más de preguntas, es importante, ¿no? Y si hay cazadores que te enseñan a aprender, pues ve con los cazadores que te enseñan a aprender, o sea, Claro. es una habilidad. Sí. Pues interesantísimo esto, estamos llegando casi al fin de la hora. Solamente para cerrar, me gustaría acentuar un par de cositas antes de entrar a las preguntas tradicionales del cierre de nuestras conversaciones con los invitados. La primera tenía que ver con esto, ¿no? El hecho de que hagamos contratos temporales por proyectos, por retos, puede también cambiar la forma en que el colaborador se relaciona. Es decir, ya no va a estar seguro de que nada más es cuestión de tiempo y que él con que asista o ella con que asista está cumpliendo. Es decir, vamos a empezar a cambiar el concepto de empleados por socios o por asociados. A ti como colaborador te conviene, igual que a mí como empleador, que el proyecto sea un éxito, que logremos el resultado, no nada más que hagas lo que tienes que hacer, sino que el resultado le lleve al resultado de la empresa. O sea, cómo tu colaboración de lo personal o de tu área contribuye al resultado total. Y entonces, hoy si le preguntamos a la gente o hace unos meses, oye, ¿a qué se dedica o cómo gana tu empresa? Muchos no saben. Sabrán cuál es el indicador de su puesto, de su área, pero no lo tienen conectado allá. Este modelo creo que podría acelerar muchísimo la contribución de la gente, en el que además ya no sería un impedimento dónde estás físicamente. Hoy podemos traer talento de cualquier lugar del mundo para poder competir en estos retos o proyectos. Entonces me parece a mí fascinante eso que acelera, que cambia, que redefine el reto de recursos humanos. Y con esta conclusión me gustaría invitarte a responder a las siguientes preguntas, Mario. Como asociación libre, no hay respuestas buenas ni malas, solamente es en máximo 5 palabras responder a las siguientes preguntas. ¿Estás listo para la primera? ¡Qué nervios! Listo, ahí te va. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra futuro? En esperanza, ¿Cómo imaginas el trabajo post-COVID? con COVID. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes post-COVID? A mí, líderes compasivos que tienen muchísima sabiduría, sobre todo también humildad para preguntarse lo que no saben y con mucha valentía. Súper. ¿En qué deben de poner atención las empresas en el post-COVID? En el cuidado de las personas, en la salud. ¿Y qué lecciones crees o qué lección crees que sea la más importante que le deje esta pandemia a la humanidad? Empatía. Muchísimas gracias. Fenomenal, fenomenal. Y hay una extra, Mario. Y es, ¿qué te llevas tú de esta conversación? ¿Qué reflexiones te llevas? La primera es que hay gente que está apasionada por su país y que quiere hacer la diferencia. Entonces, felicidades a Alex Tico, me encanta que tengan este foro. Y le agradezco quizá a este momento de vida que estemos aquí compartiendo juntos. La primera es esa, hay mucha gente, ¿verdad?, que quiere hacer la diferencia y poder amplificar el mensaje para mí es lo primero, ¿no? Lo siguiente es que no hay respuestas fundamentales, o sea, hay aproximaciones. Esas aproximaciones nos permiten quizá llegar a un siguiente nivel de reflexión y de decir, oye, ¿y si exploramos esta idea? Oye, ¿y si intentamos otra cosa? Y a mí también me genera otras preguntas, ¿no? Me encantaría decir cómo van a ser las empresas post-COVID y escribir un libro de eso, pero ahorita tengo más preguntas que respuestas, ¿no?
Sin duda, sin duda. Que estamos en lo mismo. Creo que de eso se trata, ¿no? Y cuando generamos este tipo de conversaciones, surgen más preguntas, surgen más dudas y eso nos lleva a la ejecución ágil, ¿no? Y ojalá que a todos los que nos están escuchando, los que van a escuchar la repetición, pues esto les genere ese tipo de cosas, ¿no? Que se pregunten internamente qué pueden hacer, cómo pueden seguir creando, qué tienen que implementar, qué tienen que detener, en fin, ¿no? Una serie de cosas que podemos cuestionarnos, que van a hacer que crezcamos al final. De eso se trata eso. Así que de mi parte, Mario, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Ha sido realmente muy enriquecedor, una conversación muy rica. Igualmente, gracias. Muchísimas gracias, Mario. Me quedo con esta conclusión igual, ¿no? Si dejamos nuestros puestos, si dejamos nuestro rol y nos convertimos en exploradores, seguramente habrá muchísimo que hacer. Y dejamos ahí la imagen de alguien muy orgulloso. Okay. A ver, Ahí, échale. mira. Ahí está. Qué lindo, muchachos. Buenísimo. Justamente, este es un muy buen ejemplo de cuando alguien se pone la camiseta, cuando alguien se come al tigre Toño y se vuelve parte de la empresa, de la compañía y lo vive y lo respira. Mario, muchísimas gracias por todo. Esperamos verte muy pronto y en cuanto podamos echarnos un recorrido contigo por allá. Claro que sí, señor. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.